Muchísimas gracias, buenos días y aprecio mucho esta oportunidad de dirigirme al pueblo panameño. Efectivamente, la Caja del Seguro Social ha venido enfrentando los mismos desafíos desde hace 40 años. El problema de la falta de medicamentos, la dificultad para obtener una cita con médicos especialistas, la demora que hay para ser operado en cirugías electivas, la saturación de los cuartos de urgencia y sobre todo la falta de una cama digna para poderse hospitalizar en caso necesario. Eh, yo le pido a la población que cierren los ojos un momentito y que piensen en un escenario en que tuviéramos disponibles las 1000 y tantas camas que debieron estar al servicio de este pueblo con la ciudad de la salud o la ciudad hospitalaria, llámese como se llame. Un proyecto que fue concebido precisamente para aumentar la capacidad de respuesta en materia de camas hospitalarias y que por malas decisiones no está listo y nos tiene metidos, distraídos en una negociación innecesaria, pero que es fundamental para los intereses nacionales. Cuando se pregunta, bueno, ¿en qué condiciones está ese tema de la ciudad de la salud o la ciudad hospitalaria? Nosotros nos encontramos en unas negociaciones prolongadas porque inicialmente habíamos considerado que estábamos en un punto de acuerdo con el contratista. Sin embargo, algunas pretensiones del contratista invocando lo que se conoce como fórmula polinómica dentro del contrato, donde el Estado se obliga a cubrir algunos gastos en caso de un retraso en la construcción atribuible al contratante, nos tiene en un pantano porque esas pretensiones, la administración que representa los intereses de los asegurados y del pueblo panameño no está dispuesta a aceptar. Es así como las consecuencias de estas malas decisiones nos han llevado a tener un complejo hospitalario el cual ha cumplido su ciclo evolutivo. Fue sometido a estudios de su condición de infraestructura, de cómo está la estructura de este hospital, y este hospital requiere trabajos que le permitan sobrevivir unos 30 años más. En este momento estamos al mismo tiempo resolviendo problemas que tienen que ver con la infraestructura hospitalaria, pero la crisis de la pandemia por COVID-19 nos ha tomado a todos por sorpresa. Los planes que teníamos tuvimos que apresurarlos para poder ir adelante de la pandemia. Es así como este viejo hospital ha sido capaz de dar la cara por todo el sistema sanitario panameño, ya que ahí se concentra, diría yo, que la medicina de la más alta complejidad de nuestro país. Y al mismo tiempo hemos tenido que utilizar las condiciones de esa infraestructura, particularmente en cuidados intensivos, porque es el sitio donde podemos darle las mejores oportunidades a nuestros pacientes. Y es así como hemos ido aumentando progresivamente de 20 camas en cuidados intensivos y ahora tenemos más de 120 camas más otras 30 que estamos habilitando, porque no podemos quedarnos estáticos frente a la pandemia que cada vez viene con nuevas sorpresas, que estamos aprendiendo de ellas y que nos está llevando a poner en práctica no solamente el máximo talento en materia estratégica, sino también está golpeando duramente a nuestros recursos humanos, golpea duramente a nuestros médicos, a nuestras enfermeras, al personal de apoyo, al personal de farmacia,
a la gente de laboratorio, a los que limpian el hospital. Y en función de esa situación, hemos tenido que readecuar toda la estrategia con el único fin de garantizarle al pueblo panameño una cama digna cuando la necesiten. O sea, que estamos frente a un escenario de prácticamente de hacinamiento, doctor, o al borde de llegar al colapso de esta vetusta infraestructura. No diría yo hacinamiento, diría que estamos por encima de lo que usualmente este hospital está manejando, sobre todo en pacientes críticamente enfermos. Lo que sucede es que no es lo mismo un paciente que entra por una situación que se resuelve con una cirugía, por ejemplo, que está en una cama de hospital que requiere servicios limitados, a un paciente que se convierte en críticamente enfermo, que tiene lo que esta enfermedad ocasiona, una neumonía de las que se llaman atípicas, una insuficiencia respiratoria porque hay una afectación de la membrana alveolo-capilar, una coagulación intravascular diseminada, una cascada terrible de las sustancias que inducen la inflamación, y todo esto requiere un tratamiento muy especializado. Requiere también un personal que, como es escaso, está al máximo de sus esfuerzos. Requiere además la infraestructura que resista, que tenga conexiones de oxígeno suficiente por pared para evitar que, por ejemplo, en una unidad nueva que diseñamos que se llama UCRE, Unidad de Cuidados Respiratorios Especiales, con el fin de contener la avalancha de pacientes con insuficiencia respiratoria que requieran cuidados intensivos. Y ahí en esta unidad le damos tratamiento no invasivo, utilizamos oxigenación de alto flujo. Y solamente para que tengan una idea de la gran batalla que se libra diariamente, un tanque de oxígeno que podría demorar, dependiendo del volumen de flujo necesario, 24 o 48 horas. Dentro del UCRE, un tanque de oxígeno a alto flujo demora 2 horas. Y tenemos que estar cambiando eso. Por eso tuvimos que rediseñar, crear las nuevas infraestructuras, trabajar 24 horas al día para adecuar estas infraestructuras para servirle a los pacientes. Este trabajo es silencioso, la gente no lo conoce. Por eso es que nosotros reconocemos el gran valor del recurso humano de la Caja del Seguro Social. Doctor, dígame. Si hay alguien que sabe de lo que está hablando es Enrique Lao, porque él es neumólogo de profesión y médico internista. Y me gustaría saber... ¿Ah? Y soy intensivista también. Intensivista, o sea que está hablando de lo que sabe. Me gustaría saber qué se está haciendo ahora diferente a lo que se hizo anteriormente. Y le pregunto porque han habido cambios en la estrategia. Sin embargo, Enrique Lao ha estado desde el día 1 hasta el día de hoy. ¿Qué se está haciendo diferente? Yo diría que la estrategia nacional, al igual que todo el mundo, hemos ido aprendiendo sobre la marcha. Inicialmente, si usted recuerda, los conceptos de los expertos, y debo aclarar que hasta los expertos aprenden todos los días. Esta es una enfermedad nueva que nos enseña cosas cada día. Si ustedes recuerdan, inicialmente no se recomendaba el uso de la mascarilla. Es más, yo tuve una decisión, diría yo, que atrevida en aquel entonces, y ordené que en la caja todo el mundo se pusiera mascarilla, y fui duramente criticado. Pero el tiempo ha dicho que la mascarilla es lo correcto, y eso es un conocimiento nuevo. Ahora todo el mundo usa mascarilla. Al principio no usábamos la mascarilla. Otro de los puntos es que inicialmente nosotros comenzamos y entendíamos que había que hacer pruebas, pero no se disponía de la cantidad de pruebas suficiente.
Ahora se está peleando con mayor carácter a nivel internacional para tener acceso a más pruebas. Antes, llegar a 1000 pruebas era un sacrificio terrible porque los equipos teníamos que hacer estas pruebas manuales que nos tomaban mucho tiempo. Hoy en día ya estamos recibiendo, por ejemplo, en el complejo hospitalario, el COVAX 6800, que es un equipo automatizado capaz de hacer en 24 horas 1344 pruebas de manera automática, donde la mano del hombre no interviene, donde los reportes van directamente a el Ministerio de Salud y al Gorgas, que es el ente oficial para dar las pruebas. Si usted se da cuenta, nadie debe manejar pruebas por ahí. Y eso ha traído que nosotros tengamos una unificación de criterios. Hemos ido cambiando a raíz de una disposición, un trabajo que hubo en una revista que se llama Lancet, que recomendaba que un medicamento que se llama la hidroxicloroquina no era adecuado. Otros estudios recomendaban el uso del Remdesivir, que es un antiviral. La Organización Mundial de la Salud se pronunció y el Ministerio de Salud actuó en concordancia con la disposición del Ministerio de la Organización Mundial de la Salud. O sea que lo que quiero decir es que hemos ido cambiando. De repente, a título internacional, dicen que tal medicamento es correcto y hay otro que dice que no es correcto. Y así vamos. Al final del camino, don Álvaro y Danilo, nosotros tenemos excelentes médicos en este país. Debe privilegiarse el criterio de los médicos. Son los médicos los que tienen que, en un momento dado, tomar de todo ese armamentario en el cual no existen las evidencias científicas, y no es momento para que nosotros nos pongamos a estar haciendo estudios doble ciegos, randomizados, porque ¿de qué lado me vas a poner? Si Dios no lo quiera, me da a mí, yo quiero que me pongas de todo, aunque no esté probado, porque así somos los seres humanos. Entonces, de lo que se está haciendo ahora, diría yo que lo más contundente es que hemos tomado de una manera distinta el tema de la trazabilidad. No es suficiente que hagamos pruebas y que identifiquemos positivos. Tenemos la obligación de rastrear a todos los contactos e hisoparlos, porque hay un porcentaje de esos contactos que no tienen ningún síntoma y que pudieran estar diseminando el virus. Paciente positivo, hay que aislarlo, pero no se aísla cuando sale positivo, se aísla desde el momento en que el paciente lo hisopamos, porque se hisopa ya que tiene síntomas respiratorios. En ese momento hay que aislarlo. ¿Qué otra cosa estamos tratando de fortalecer? Que ese aislamiento no sea voluntario en su casa. Estamos preocupados, yo personalmente estoy preocupado porque yo considero que todo positivo debemos aislarlo en algún hotel en donde nos aseguremos que va a estar aislado. ¿Cómo puedo yo pretender o cómo podemos nosotros pretender que un paciente que lo encontramos positivo y le digamos que se aísle en su casa, si vive en una pieza con 10 personas, lo estamos condenando a diseminar la infección dentro de los 10 componentes? Y debo decir algo que es dramático. Estuve haciendo una revisión de la mortalidad de los pacientes mayores con los geriatras del complejo hospitalario. Y yo pensaba que el problema era que se estaba muriendo más gente afuera de las unidades de cuidado intensivo. En números absolutos es cierto, pero en números de tasa no lo es. Y cuando revisamos cómo se infectaron estos adultos mayores, en la gran mayoría los adultos mayores están respetando
las disposiciones sanitarias y se están quedando en sus hogares. El problema existe cuando sus jóvenes salen a la calle con esa sensación de inmortalidad y además que el joven sabe que si adquiere el virus, usualmente le va a ir bien porque al 80% de la población le va bien y sobre todo le va bien a los jóvenes. Pero ese joven regresa a su casa. Ese joven no practica las medidas de descontaminación, ni siquiera se baña, la ropa no sé dónde la pone, va y abraza al adulto mayor y gran parte de estos adultos mayores que han adquirido la infección fue porque se la llevaron a la casa. Ellos se están cuidando y el resto de la familia que sale, cuando regresa, se la lleva a la casa. Okay. Así las cosas, yo diría que en donde tenemos que seguir apretando la mano es en la trazabilidad, es en el aislamiento, es en las medidas de intervención temprana desde ya. El Estado panameño decidió liberar el uso de algunos medicamentos para que según criterio médico se puedan usar de forma temprana. Yo tengo la esperanza, porque no tengo evidencia científica ni de un lado ni del otro, porque hay artículos de todos lados y si yo me pusiera a leer todos los artículos, no tendría tiempo para trabajar. Hay algunos colegas que son los que se dedican a hacer estos análisis y que nos suplen de información y yo personalmente estoy muy agradecido de esas contribuciones. Pero yéndonos a hechos concretos, el Estado panameño decidió que es el médico quien tiene que poner su criterio y decidir el tratamiento y puso una lista de medicamentos que son dados dentro de esas alternativas. Yo tengo la esperanza de que nosotros podamos, junto con la trazabilidad y junto con la detección temprana, comenzar a dar evidencia de control. Yo personalmente considero que los hospitales son el fracaso de lo que debimos haber hecho en la calle. En los hospitales no solamente estamos atendiendo pacientes COVID, estamos atendiendo pacientes con otras enfermedades crónicas que por no tener los controles adecuados terminan descompensados y van a los hospitales. Todo lo que llega a los hospitales es el fracaso de la atención primaria, del manejo ambulatorio. Y es por eso que nosotros hemos insistido y hemos pedido formalmente al Ministerio de Salud que ya nos autorizó a abrir las consultas externas en esta primera fase, dirigido fundamentalmente al control de aquellos pacientes crónicos para evitar que se descompensen y para evitar también de que por ir a instalaciones contaminadas adquieran el virus. Déjeme hacer una pausa y vengo de vuelta, doctor Lao. Bien, Danilo Toro tiene una consulta, doctor Lao. Doctor Lao, buenos días. Doctor, buenos días, don Danilo. Bien. Hace unas 3 semanas vi una foto suya visitando una bodega importante de la Caja de Seguro Social. Que se veía nutrida la bodega, había cajas allí, no sé de qué, pero por lo menos la bodega no se veía vacía. Pero ha venido creciendo el número y la calidad de la expresión. Ha venido en incremento de quejas porque los funcionarios médico hospitalarios no tienen los insumos necesarios para atender. Dicen, no contamos con los insumos para atender. ¿Qué es lo que está pasando si la institución está provista de esos insumos, doctor? Excelente pregunta, amigo Danilo. Excelente, porque me va a permitir explicar una situación que yo todavía no termino de entender. En primer lugar, nosotros hemos establecido lo que se llama la mesa conjunta de compras entre el Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social, con la participación de la Autoridad de Contrataciones Públicas, la Secretaría de Proyectos Especiales
de la Presidencia de la República, la Contraloría General y el Ministerio de Economía y Finanzas. Esta mesa tiene como propósito que las necesidades conjuntas del sistema sanitario se aborden de manera rápida pero transparente, porque somos conscientes que cada vez más la ciudadanía exige saber los detalles de cómo se están invirtiendo los escasos recursos disponibles. Y en ese sentido, mi aparición en esa bodega fue permitirle a los periodistas que abrieran las cajas, que se dieran cuenta que no estoy echando cuentos. Ellos fueron ahí, filmaron, los llevé donde ellos querían ir, no donde la administración los quería llevar. Y los periodistas vieron de qué se trataba. Ese día, como todos los días, partieron a todo el país 24 camiones cargados de todos los insumos que se requieren para las operaciones normales y extraordinarias de la Caja del Seguro Social, incluyendo los equipos de protección personal que fueron a todo el país. Hemos detectado que ciertamente en algunos sitios hacía falta algo. Puede faltar un gorro o puede faltar algo para cubrirme los zapatos, pero lo necesario, de acuerdo al protocolo establecido del Ministerio de Salud, está en todos los hospitales y en todas las unidades ejecutoras del país. No ha existido, según mi conocimiento, ningún funcionario que haya sido obligado a trabajar sin la debida protección, porque eso sería sancionado enérgicamente por la administración. Los responsables de asegurar que las personas tengan lo que necesitan son los directores de las unidades ejecutoras. Pero nosotros delegamos, pero fiscalizamos. Y hemos creado una unidad especial que se encarga en todas las unidades de este país de contar las existencias y notificar tempranamente. Nos saltamos al administrador del lugar para adelantarnos nosotros y no esperar que nos pidan, sino mandarles. ¿Qué nos está sucediendo en alguna de las protestas? Y yo hago un llamado. Estamos en medio de una pandemia, queridos colegas y apreciados colaboradores. Esta pandemia exige lo mejor de nosotros. No podemos estarnos descuidando en nada que no sea salvar vidas. Existen procedimientos institucionales donde los cuales usted puede poner sus necesidades y poner sus quejas. Si usted pone su queja y no es atendido, usted puede comunicarse directamente con mi despacho y créame que nosotros vamos a acudir. Lo que no es dable es que nos enteremos por primera vez de las quejas por una manifestación en la calle que no solamente pone en peligro a los que están en la manifestación, sino también al estar manifestándose de alguna manera en algunos lugares, dejan de atender a nuestros pacientes. Doctor, advierto otra cosa, se nos están infiltrando en las manifestaciones, se nos están infiltrando personas que no van ahí a construir, sino que han estado robando y desmantelando situaciones. Y hay lugares en donde ya se está metiendo gente que no tiene nada que ver con la Caja del Seguro Social. La invitación, don Álvaro y Danilo, es aquellos que tengan alguna queja o alguna cosa que reportar, utilicen los canales regulares. Y si los canales regulares no le hacen caso, ustedes todos saben cómo ubicarnos acá en la dirección general. Les pido que hagamos una tregua en beneficio de nuestros pacientes. Nosotros sabemos que si yo tengo suficiente cantidad acá en el depósito y mandamos suficiente cantidad a los depósitos regionales y la gente no tiene,
hay un problema logístico, hay un problema de la administración que nosotros lo vamos a resolver. Doctor, breve, conciso y preciso porque el tiempo es nuestro principal enemigo. El tema de IBM, ¿en qué ha quedado? ¿Cuándo vamos a empezar? Se habla de que ya no quedan realmente fondos para hacerle frente más allá de octubre del pago de las jubilaciones. Y lo otro, la vacuna. ¿Cómo se va a manejar el tema de la vacuna? Si va a ser interinstitucional, caja, ministerio, o caja por separado, ministerio por separado. Hablemos de esto, doctor, brevemente. Comienzo por la última pregunta. La vacuna es una acción que estamos deseosos de que salga rápidamente porque eso nos ayudaría a retomar nuestra vida normal. Se está manejando como un tema de Estado, don Álvaro, como un tema de Estado. Aquí no podemos andar la caja por un lado y el Ministerio de Salud por otra. Existe esta mesa conjunta de compras, Minsa Caja, y así se va a manejar. Esperemos que esté pronto. Panamá está haciendo las gestiones a través de nuestra Cancillería, tratando de buscar todas las opciones para que tengamos vacunas suficientes para el pueblo. Con relación a el tema IBM. Del IBM, entonces debo decirle lo siguiente. El IBM tiene dos componentes. El que está afectado es el subsistema exclusivo de beneficio definido, que se conoce también como solidaridad, y en el cual su fondo de financiamiento se nutre de la cantidad de personas que están trabajando y cotizando. Este subsistema tiene certificado de defunción firmado desde que se aprobó la Ley 51. Es decir, al crearse otro subsistema donde están entrando todos los nuevos, en el subsistema de beneficio definido, prácticamente cada vez son menos personas que pagan y son más personas las que se jubilan. Esto significa que este programa con el tiempo se va a convertir en insostenible. Por lo tanto, lo que se haga con este programa tiene que ser una decisión estructural a largo plazo, y es por eso que el señor presidente de la República ha dicho que va a convocar a un gran diálogo nacional, que por supuesto no podemos estar en un diálogo nacional cuando estamos bajo el fuego del COVID y que tenemos que estar enfocados porque si no nos derrota esta pandemia. Por otro lado, lo que se ha estado escuchando de dificultad para el pago de las pensiones fue un anuncio que nosotros hicimos donde señalamos algo que nos manda la ley, y es decirle al pueblo, a los dueños de la caja, a la junta directiva, al gobierno nacional, que desde del 2018 tuvimos un déficit de 48 millones y en el 2019 de 249.9 millones. Esos son cerca de 300 millones de déficit, pero que también existe la fórmula para corregir este déficit. Lo que existe en este momento es un problema de liquidez para pagar las pensiones de aquí a diciembre. No es un problema de falta de recursos. Los recursos están, pero no están en efectivo, en líquido, para que nosotros, cuando vaya un jubilado o un pensionado con su cheque o con su plata depositada en su tarjeta, la pueda retirar. No podemos pagarle las pensiones a nadie con instrumentos de inversión, porque eso no le sirve para ir al súper o para pagar el agua o para pagar la renta. Entonces, estamos en un proceso de resolver. Este proceso de resolver, nosotros fuimos muy claros de lo que había que hacer. Desafortunadamente, la medida que nosotros planteamos fue satanizada porque nosotros nos apoyamos en la única medida que permitía la ley. En ningún momento estamos pensando en privatizar nada ni en vender activos de ninguna naturaleza. Lo que estamos hablando es que este subsistema tiene los fondos, pero no es tan líquido. Y el tema es cómo lo hacemos líquido.
y hay muchas formas de hacerlo. Yo creo que ya la junta directiva está encaminada. Nosotros somos conscientes de que esta es una decisión que no depende exclusivamente de nosotros. Nosotros como junta, como administración, le hemos proveído a la junta directiva, que es la que toma decisiones, cerca de 5 o 6 alternativas. En algún momento ellos tendrán que pronunciarse. Debo decir también que ya nos hemos reunido varias veces con el excelentísimo señor presidente, con el ministro de Economía y Finanzas, con el director del Banco Nacional, con el de la Caja de Ahorro, etcétera, etcétera. Pero yo sí quiero dejar claro lo siguiente. Ningún jubilado o pensionado se va a quedar sin cobrar su cheque. Nosotros haremos lo que tenemos que hacer para que eso se cumpla. Y quiero decirle que lo que se ha hecho hasta este momento es transparentar a la caja. Yo quiero que me digan si la gente no ha tenido acceso a la información en la caja del Seguro Social. Solamente que se metan en la página de transparencia de nosotros. Ahí están publicados los estados financieros. Todo el que me la ha pedido se lo hemos entregado y hemos escuchado sus opiniones. Así que no traten de matar al mensajero. Nosotros lo que estamos haciendo es transparentando la caja y decir, hay soluciones, pero estas soluciones deben hacerse en el marco de las leyes de la República.